Buenas, en este video vamos a concentrarnos en entender los conceptos básicos que componen una red de aguas residuales, una red de desagüe en viviendas o en edificaciones, o lo que conocemos comúnmente como instalaciones internas de desagüe. Vamos a empezar a tocar algunos temas en este video que tienen que ver con las características del sistema, cuáles son los elementos de una red de desagüe y cómo se hace el trazado y las especificaciones, y alcanzaremos a tocar algo de hidráulica de los desagües. Más adelante en un siguiente video hablaremos de la estimación de caudales y de los diseños de la red, o cómo se hacen los cálculos hidráulicos de una red de desagües. Entonces, arrancaremos con las características del sistema. Bueno, primero, como pueden observar aquí en la primera diapositiva, yo traigo a colación algunos aspectos de un antiguo plano y un isométrico de una red de desagüe. Podemos observar que se tenía un fregadero, un lavabo, una ducha y un inodoro, y respectivos ramales, colectores y demás que se pueden observar un poco mejor en este isométrico. Hay algunos elementos que se pueden observar de manera inicial que están mal. Tenemos algunos cruces a 90 grados, en donde no es lo más adecuado que podamos tener en una red de aguas residuales o de desagüe. Entonces, ya podemos observar más adelante, cuando empecemos a ver cada uno de los elementos, cómo funcionan realmente, y nos concentraremos en estas redes. Entonces, básicamente la red de desagüe está compuesta por un conjunto de tuberías, accesorios y demás estructuras que sirven para evacuar las aguas servidas de una edificación, llevándolos hasta su destino final, que es el alcantarillado municipal, la red de alcantarillado, que después hacen su disposición en plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos elementos están compuestos por algunos accesorios, algunos elementos que ya veremos más adelante. Evacúan aguas servidas. ¿Qué son aguas servidas? Básicamente son aguas que ya fueron utilizadas y fueron contaminadas. Podemos observar aquí en nuestros gráficos una red general, aunque aquí adicionalmente a desagüe hay otros, en donde tenemos unos baños y otros elementos que básicamente desde los diferentes aparatos por mediante tuberías van bajando hasta conectarse con cajas externas que van al alcantarillado municipal. De igual manera, aquí podemos observar un isométrico de una red de una edificación, que hay un pequeño zoom de uno de esos baños, en donde podemos entender que desde un sanitario salen unos elementos de desagüe y se conectan lavamanos y se conectan demás elementos hasta llegar por unos colectores, ramales y bajantes hasta hacer su respectivo desagüe. También podemos observar aquí un elemento que miraremos más adelante, que es la válvula inclusora de aire. Bueno, ¿qué otras características tiene este sistema? Pues inicialmente que la energía con la que se cuenta, o la energía disponible del sistema, es pequeña. En agua potable nosotros teníamos, ya fuera por gravedad o por presión, teníamos mayor energía. Por eso podíamos trabajar a presión, por eso podíamos trabajar con cierta carga o cierta presión en algunos aparatos sanitarios. Aquí se cuenta con una presión o una energía muy baja, por eso nosotros tenemos que trabajar a flujo libre. Cuando nosotros trabajamos a flujo libre, entendamos que tenemos, ya sea en un conducto abierto o un conducto cerrado, que el fluido está a la presión atmosférica, o sea, no va completamente la sección transversal del conducto. En nuestro caso, pues si fuera cerrado o abierto, no va llena, no va en su totalidad, sino que tenemos parcialmente el fluido en esta sección. Eso es lo que genera que nosotros trabajemos por gravedad y trabajemos con baja energía. Pero en estos conductos de aguas residuales, generalmente no lo vamos a encontrar, un conducto abierto, que nosotros tenemos conductos cerrados, y la mayoría que existen actualmente para aguas residuales son conductos de sección circular. ¿Para qué? Para que nosotros aquí llevamos residuos. El agua fue contaminada y a veces traemos aquí residuos de comida,
basura, residuos procedentes del organismo, orina, materia fecal, entre otras cosas, y eso puede generar una contaminación. Por eso nosotros vamos en un conducto cerrado para evitar que se contaminen otros elementos del exterior de una edificación, llámese vivienda, edificio, entre otros ejemplos de edificaciones. Estas aguas, que son aguas residuales, están compuestas por sólidos que van suspendidos en ella. Esos sólidos pueden ser, o generalmente es materia orgánica biodegradable. Parte de esos sólidos se sedimentan, porque tenemos también materia orgánica como materia inorgánica, y aquí hace que nosotros en estas redes de desagüe tengamos organismos patógenos, y debido a la descomposición de esa materia orgánica, también tenemos algunos nutrientes como nitrógeno y fósforo. Por eso también, al tener estos elementos como nitrógeno y fósforo, estos conductos deben ir en flujo libre, porque si yo no tengo un espacio de aire que ventile, estos que vienen siendo, unos de ellos vienen siendo gases, pueden generar en algún momento alguna combustión, o en otras palabras, que explote un colector o un ramal, porque se almacena tanto que la presión que nosotros llevamos, si fuera totalmente lleno, no flujo libre, se generara sobre estos gases, sería grande y podría hacer explotar el elemento, el colector, el ramal, la tubería. Pero como ya lo acabo de mencionar, pues al tener todos estos elementos, tenemos unos olores o unos gases en esta parte superior, que es donde va la columna de aire. O sea, nosotros vamos a tener en todos nuestros conductos un conducto líquido, un fluido y una parte de aire. Esos olores van a tratar de salir por alguna parte, y por eso en el inicio de cualquier tramo o cualquier aparato debe existir algo que llamaremos sello hidráulico. Ese sello previene los malos olores, o que esos malos olores salgan de la red. ¿Cómo funciona? Básicamente nosotros tenemos esto que está aquí, que es un sifón. Entendamos que sifón es este elemento en donde se almacena una columna de agua, y por eso llamamos sello hidráulico, porque esta columna de agua sella e impide que desde la red que vengan malos olores pasen hacia el interior de una vivienda. Entonces, esta es una función indispensable que necesitamos en todos los sistemas. Vamos a empezar a hablar entonces de los elementos, y ya habíamos hablado de este señor inicialmente, que es un sifón. Sifón básicamente es un accesorio que prevé o nos permite tener un sello hidráulico para evitar malos olores en el interior de las edificaciones. Algunos de ellos tienen tapón de limpieza, como podemos observar en esta parte, otros no, y deben ir en el inicio de todos los aparatos, ya sea un sifón de piso como una rejilla como el que se muestra acá, ya sea lavamanos, lavaplatos, duchas, entre otros. Otro elemento es el tapón de inspección. Estos tapones de inspecciones básicamente tienen la función de permitir que, aun cuando la red esté funcionando, se pueda acceder a la red. Obviamente uno no puede ingresar en redes pequeñas, porque estamos hablando de elementos de 4, 3 pulgadas, 2 pulgadas, pero sí podemos incluir o introducir algún elemento. ¿Para qué? Imaginémonos esta foto que se está presentando aquí, que es bajo una placa de un piso superior, y tenemos varios elementos que vienen de distintos aparatos hidráulicos y un colector o un ramal, en estos casos, que me está recolectando todos los aportes generados, y hay unos cambios de dirección. Pero como yo traigo aquí materia orgánica e inorgánica que se está descomponiendo, se puede ir sedimentando si la pendiente es baja, y si tengo algunos sólidos suspendidos de tamaño grande, imaginémonos papel o algún otro elemento que se incluyó, que se introdujo a la red, estos pueden generar obstrucciones. Si se generan obstrucciones, yo debo tener espacios donde pueda entrar y sondear, meter una sonda para quitar esas obstrucciones. Para eso sirven estos tapones de inspección. Básicamente es sobre una Y, esto vendría siendo una Y, coloco este accesorio que me permite poder desenroscar e introducir una sonda o algún elemento. ¿Dónde se ubican? En zonas comunes, espacios donde yo tenga recorridos muy largos, cambios de dirección mayores a 45. Aquí, aunque tenemos 45 y 45, tengo un cambio completo si lo miramos de 90 grados.
Y en longitudes, cuando una longitud de un ramal o un colector supera 15 metros, se recomienda colocar en 4 pulgadas, si la tubería es 4 pulgadas, colocar un tapón de inspección. En tuberías mayores, de pronto de 6 pulgadas o demás, puedo distanciarlos un poco más. Lo ideal es que cuando coloquemos estos tapones de inspección tengamos un espacio de manipulación, no que queden contra una pared inmediatamente, porque también perdemos el sentido del elemento. No vale la pena entonces colocarlos en ese punto. Ramales. Llamamos ramales horizontales porque, me voy a devolver un poco, esto es un ramal. Me voy a devolver un poco, esto es un ramal porque van horizontales y porque básicamente lo que tienen es una función que es recolectar los diferentes aparatos. Es una tubería que recibe la descarga de uno o varios aparatos, es un conducto cerrado y se encarga de llevar desde los aparatos el caudal recolectado o la descarga hasta un bajante de aguas negras. Este ramal puede ir en diferentes diámetros y básicamente se debe diseñar, se debe calcular su hidráulica, pero depende también del diámetro de los aparatos. Por ejemplo, los sanitarios salen 4 pulgadas, entonces al menos debe ir en 4 pulgadas. Aquí podemos observar un corte, ejemplo de este señor, y este vendría siendo nuestro ramal, en donde se están conectando diferentes aparatos. Alguno dirá, bueno, pero aquí no hay un sifón. Los sanitarios traen sus sifones internamente, para tenerlo en cuenta. Los demás sí se puede observar aquí si hay un sifón. Sería un corte hecho más o menos acá, en donde aquí yo traigo el sanitario, el sifón, que vendría siendo el sifón de piso, y conectamos a un bajante. Este elemento debe tener una pendiente para que se garantice que el flujo funcione a flujo libre y pueda descargar en el bajante. Se recomienda que la pendiente al menos sea del 1% en estos ramales. Otro elemento es, dijimos que estos ramales van a conectar en bajantes, entonces nosotros vamos a hablar de estos señores que son los bajantes de aguas negras. Los bajantes tienen la función de recoger la descarga de cada piso. Son verticales y por ahí se conducen las aguas que traen los ramales horizontales. Y ellos se entregan después en colectores de aguas negras o en cajas de aguas negras. Si se pueden observar, me voy a volver a la imagen anterior, yo aquí tenía algunos elementos como una conexión de aire acondicionado y también tenía algunos elementos como tubería de ventilación. Es importante, ahorita la vamos a mencionar, pero si se dan cuenta la tubería de ventilación sale de los ramales porque los ramales hay que ventilarlos, y hablábamos del tema de olores, y hay que llevarlos a un bajante de ventilación que va a ir al lado del bajante de aguas negras. Es este señor que está acá. Y si se dan cuenta, estamos hablando de un esquema de un bajante de ventilación donde la placa de cubierta, en la placa de cubierta, yo trato de prolongar la tubería para que los olores salgan en la parte superior y siempre al menos por piso voy conectando el bajante de ventilación con el bajante de aguas negras. En la parte inferior de los bajantes puedo hacer conexión ya sea a 90 grados porque pues traigo una buena energía en este caso, o lo recomendable si hay espacio es colocar un codo de 45 grados y una Y con un tapón de inspección para poder hacer limpieza en el caso de que sea necesario. Este es otro ejemplo de bajante, un bajante que descarga en otro bajante y tiene algunos elementos indispensables que vale la pena tener en cuenta. El elemento A es una válvula inclusora de aire, y ahorita hablaremos de ellas. Básicamente tiene una función que es incluir aire y permitir que salga aire para evitar problemas de ventilación. El tramo B es un colector, un tramo del colector normal. El tramo C vienen siendo soportes o abrazaderas. Estos soportes o estas abrazaderas, algunas algunas deben ser antisísmicas para evitar vibraciones y demás, y para evitar que se presenten deflexiones o curvaturas en la tubería. El punto D es una Y vertical, esto es una Y, y ahí es donde estaríamos conectando un ramal como se ve acá o como se ve en esta parte o aquí en la parte inferior. El punto E es otra parte de otro colector, aquí se puede ver otra válvula inclusora de aire, y el punto F ya estamos hablando, si se dan cuenta aquí hay. ¿Qué es el punto F? Es una junta de dilatación porque las tuberías, unas son más rígidas que otras y unas presentan más movimientos que otras, entonces es una junta
flexible que me permite que no se separen las tuberías y no se presenten fugas de agua. Y el punto G básicamente, aquí estamos utilizando dos codos de 45, aquí una Y, es algo similar, aquí no hay Y ni tapón. A veces se presenta también codos de 90 grados y el punto H sería el colector de descarga. Bueno, ¿y a dónde conectan estos bajantes? Me voy a adelantar y ya miramos cajas de inspección. Estos bajantes conectan a colectores. Esos colectores son tuberías principales que llevan la descarga de toda la edificación y va a conectarse al alcantarillado municipal. Y generalmente, obviamente estamos hablando de que los colectores son los del primer piso y reciben la descarga proveniente de todos los bajantes, y también a veces tenemos descargas provenientes de ramales del primer piso. Un ejemplo, aquí podemos observar un dibujo donde hay un colector y hay cajas de inspección, por eso me adelanté, ya ahorita lo explico, y esas cajas de inspección se conectan entre sí. Ya miraremos cuál es la finalidad. Si se dan cuenta, por aquí vienen unos bajantes, pero hay unos baños en los primeros pisos, eso es un ramal también, y pueden descargar sobre cajas o estos colectores. Generalmente estamos en el primer piso y ahí son enterrados, pero cuando tenemos que debajo del primer piso hay un sótano y el alcantarillado sanitario está a poca profundidad en la parte exterior, entonces nosotros tenemos que descolgar esto bajo placa para poder evacuar estas aguas. Estos colectores son de mayor diámetro y generalmente tienen mayor pendiente. El otro elemento es la caja de inspección. Entonces aquí podríamos ver, y básicamente la caja de inspección es cajas, como su nombre lo indica, que permiten inspeccionar o acceder a limpieza en estos colectores para que no se presente colmatación o la unión de varios colectores que llegan a un punto. Están ubicadas en el interior de las viviendas y en el exterior, en zonas como patios, andenes. Lo ideal es dejarlo en zonas comunes y se necesitan para hacer la conexión final al alcantarillado sanitario. Este es un ejemplo de una caja de inspección y la idea es que estas cajas tengan un elemento que se llama cañuela. ¿Qué es una cañuela? Es hacer la forma en el concreto o en el mortero inferior de la placa, de la caja, de el colector, una sección circular a media caña, como llamamos en algunas partes de Colombia, para que el agua continúe su curso. Si esto lo dejamos plano, aquí el agua se colmata porque esto trae sedimentos y se termina tapando como acá. Aunque esta caja la traigo acá porque pues acá se nota antes como estaba tapada y después. Pero ¿qué pasa? Pues sí hay cañuela, pero se presentan grasas y las grasas hacen que las tuberías se tapen. Por eso hay que tener cuidado con otros elementos que aquí no voy a mencionar, como una trampa de grasas. ¿Qué es esto? Otros tipos de cajas que son prefabricadas y en PVC. En la parte inferior tenemos esto y en la parte superior queda una tapa, o se puede prolongar con un expansor como esto, que básicamente es una tubería de más diámetro y arriba en la parte superior se coloca una tapita. Y este es el colector. Son prefabricados, estos generalmente pueden ser, las tradicionales son en mortero o en concreto, perdón, en mampostería con mortero o en concreto y tapa en concreto. O hay otras que ya son totalmente en plástico o polipropileno u otros materiales similares. Otro elemento importantísimo es la red de ventilación. Aparte de yo tener desagües normales como nuestros ramales, debo tener ventilaciones. Y las ventilaciones son tuberías que van a la par, paralelas y se conectan y deben ser sacadas a la parte superior de la edificación para que estas tuberías permitan sacar los olores que se generan por la parte de la descomposición de la materia orgánica y de los sólidos que van en las aguas residuales. Podemos observar varios tipos de ventilación. Uno viene siendo la ventilación común. Se dan cuenta que hay un baño y atrás hay un baño. Lo voy a explicar cómo funciona. El lavamanos descarga y va a continuar para ir hacia el bajante. Esto ya siendo un ramal y esto un bajante. Pero si se dan cuenta, se proyectó una tubería y si se dan cuenta, en la parte de atrás hay otro sanitario, o sea, un baño que está en la parte de atrás paralelo. Entonces, esta tubería ventila y es común y es vertical porque ventila los dos lavamanos y va conectada a esto es lo que nosotros llamamos como ventilación secundaria, todo este tramo, y va al bajante de ventilación. ¿Cuál? Me voy a devolver un momento. Este señor que está aquí, esto es un corte vertical. ¿O cuál? Este que se ve en planta acá. Entonces, ese bajante es el que se conoce en algunos casos como ventilación vertical o verdadera.
Estos ramales de ventilación se conocen como ventilación horizontal y secundaria. Algunos de ellos pueden ser ventilación común, ventilan varios aparatos, y otros casos se llaman ventilación húmeda, y recordemos que es ventilación húmeda. Voy a volver a la primera figura, y nosotros acá tenemos que, aquí aparte de que va agua, va aire, esto es ventilación, la misma tubería funciona como ventilación húmeda, por eso nosotros estamos hablando de que el colector es ventilación húmeda. ¿Por qué es importante la ventilación? Para evitar malos olores, y también se debe diseñar. Más adelante miraremos o explicaremos cómo se hace. Otro elemento son las válvulas antirretorno y las válvulas inclusoras de aire. Tengo aquí unos videos que voy a tratar de explicar, aunque no voy a poner el audio de los videos, para que entiendan qué es una válvula antirretorno. La válvula antirretorno es básicamente una solución a problemas que se generan en viviendas en donde hay problemas por conexiones cerradas en el alcantarillado sanitario y se presentan reboses en sifones al interior de la vivienda, pueden ser también en un patio, como en este caso el patio de ropas. ¿Qué es lo que sucede? En el alcantarillado sanitario están conectadas muchas aguas lluvias y no tiene la capacidad, y el agua tiende a devolverse. Entonces, justo antes de la caja de inspección se coloca esto que es una válvula de antirretorno. ¿Cuál caja de inspección? La última caja de la vivienda, ahí se coloca porque el agua en algún momento va a tratar de devolverse, como vamos a ver en el video. Cuando nosotros tenemos agua que viene, porque viene en el interior de la vivienda y funciona, sale normal, pero cuando el agua por algún motivo se devuelve, hay una especie de compuerta que va a estar cerrada y evita que el agua vaya a devolverse. Eso se presenta en zonas donde o estamos por debajo del alcantarillado sanitario a veces, o estamos en zonas inundables o el alcantarillado tiene problemas. Otra ventaja también, pero ya es secundaria, es que por estos alcantarillados sanitarios, si terminan entrando en la vivienda, tenemos roedores, cucarachas y demás, y eso también sirve. Son indispensables, son recomendables y es bueno ubicarlas, sobre todo en zonas donde no hay alcantarillado pluvial. Al alcantarillado sanitario se le termina cargando, realizando la carga de agua de lluvias, y cuando se presentan lluvias terminan generándose reboses en los patios o al interior de la vivienda, en los sifones. Esas son las válvulas antirretorno. Las válvulas inclusoras de aire, ¿qué son? Las válvulas inclusoras de aire son este elemento que estamos mirando acá, pero voy a adelantar un poco el video. Estos videos los conseguí en YouTube, pero no puse el link. Y básicamente lo que trata de mostrarme es de que cuando yo presento una descarga de un aparato, se genera una gran succión. Y si no hay la ventilación suficiente, se va a presentar un sifonamiento hidráulico. ¿Qué es eso? El sello se va a romper, como se muestra aquí en la figura. Y si el sello se rompe, este es el ejemplo que pasa a veces en algunos sanitarios, y salen los olores. Esto pasa porque cuando el agua va bajando, valga la redundancia, por los bajantes, no encuentra el aire suficiente o no tiene tubería de ventilación y se termina presentando un fenómeno de sifonamiento. ¿Qué es lo recomendable? A veces en los aparatos sanitarios se puede colocar este elemento que es la válvula, y ahorita mostraré mejor cómo es, la válvula inclusora de aire, que permite que entre aire y no se rompa el sello hidráulico. Cuando se rompe, esto pasa por completo y se empiezan a salir los malos olores. Se pueden ubicar ahí, o también se pueden ubicar en la parte superior de las edificaciones, como mostrábamos aquí en este video. Listo, en el video que se encuentran en YouTube, se me olvidó colocar el link acá. Esta es una válvula como la colocaron, y podemos observar un poco más la descripción de lo que les acabo de hablar. Para entender un poquito mejor sobre las válvulas inclusoras de aire, traigo aquí unas imágenes y unos esquemas en donde, ejemplo, esto es una parte superior y al bajante le sacaron y le colocaron una válvula inclusora de aire. Permite que salga y que entre aire para que no se presente el sifonamiento. Igual se pueden colocar debajo de lavamanos o de lavaplatos, este es otro ejemplo, y así garantizamos que no se presenten problemas de olores. Este es un esquema de cómo estaría aquí una válvula pequeña, ¿sí?, inclusora de aire, o una para gran caudal que podría ir en el colector. Esta es otra válvula. Y también podemos hablar de que en la parte de las cubiertas, o si sale a la cubierta, o en el cielo raso, lo que llamamos nosotros falso techo o el falso, ahí se podría colocar una válvula para elementos de gran caudal. Pero cuando los colectores traen demasiadas descargas de aparatos de muchos pisos, es recomendable colocar otra intermedia.
como en este caso que se está empleando, se cambia, en vez de tener todo el bajante derecho, se hace un cambio de dirección para incluir una válvula de ventilación secundaria. Bueno, por último, vamos a hablar de lo que son la acometida. Nuestra acometida está compuesta por la caja de inspección de aguas negras al final de la vivienda. Aquí sería donde debiera ir la válvula antirretorno que mostré antes. Después de esta caja ya está la vivienda y esto ya es el alcantarillado municipal. ¿Qué es la acometida? Todo esto. Entonces, de la caja hacia acá ya hace parte del alcantarillado sanitario de la empresa de servicios públicos municipales y de la caja para allá ya es responsabilidad de cada usuario, cada vivienda. Entonces tenemos una conexión generalmente en un diámetro mayor. Para viviendas normales tenemos que estos diámetros cuando se conectan al alcantarillado son en 6 pulgadas. Y tenemos nuestro alcantarillado sanitario donde tenemos un pozo de inspección, comúnmente conocido como boca de inspección, manhole, entre otras cosas, y mi colector. Entonces, aquí la conexión no siempre se hace al pozo, se hace al colector y nosotros tenemos un elemento que llamamos conexión en silla Y, que básicamente es una Y, pero no hay una Y para todo este tamaño. Entonces la tubería se rompe, se le colocan unas abrazaderas y se le coloca este elemento que parece una silla de un caballo, por eso se llama silla, pero sale en Y. Esta es nuestra conexión en silla Y. Todos estos que acabo de mencionar son los elementos que componen. Hay otros, pero estos son los más básicos y elementales y tratamos de abordarlos todos de una red de desagüe. Vamos a ver un registro fotográfico y después otro elemento que me va a permitir identificarlos mejor ya en una red con todo. Entonces, esto es un registro fotográfico de un proyecto, unas fotos que yo tomé en obra, y aquí podemos identificar varios elementos que acabamos de hablar. Miremos la foto de la izquierda. Tengo sifones, acá también hay otro sifón, de diferentes aparatos. Imaginémonos que arriba viene o un sifón de piso, una rejilla de piso, o vienen sanitarios, o vienen lavamanos, o vienen lavaplatos. Un tapón de inspección, como yo les decía, hay un cambio de dirección casi de 90 grados, aunque aquí hay 45. Recordemos que en aguas negras no debo tener conexiones de 90 grados, debo hacer transiciones de 45, es lo más recomendable. Y un tapón de inspección en esta parte, pero lo más importante es que tengo espacio para poder quitar esta rosca, este tapón y poder sondear si es necesario. Y mi ramal, mire que el ramal va a ir hacia un punto, aquí probablemente hay un buitrón y allá descargaban un bajante, ahorita lo vamos a ver mucho mejor. Y aquí esta tubería, que casi no se ve, pero ya ahorita ampliamos otra imagen, es la tubería de ventilación, o sea, está viene siendo una ventilación secundaria que nosotros hablábamos en nuestra información de las diapositivas anteriores. Otro ejemplo aquí es, bueno, y aquí podemos observar también abrazaderas que deben colocarse en ciertos elementos para tener que esto sea fijo y no se presenten cambios en la pendiente. Eso me ayuda a garantizar la pendiente. Aquí volvemos a encontrar el tapón de inspección, nuestra tubería de ventilación que conecta para ir a conectar a un bajante de ventilación. Se recogen los ramales han sido ventilados por aquí atrás y por acá en esta parte. Tapón de inspección, sifón, ahí podemos ver varios sifones y todo esto es lo que yo conozco como ramal. Ahí ya podemos identificar algunos de los que ya vimos. Ahora vamos a ver otras fotos. Esto es en terreno en la parte inferior en el primer piso. Esta es una caja de inspección de aguas negras tradicional, mampostería, mortero, se está construyendo. Aquí tenemos el colector y aquí tenemos dos sifones de aguas negras. Bueno, el sifón no se ve, básicamente la tubería prolongada vertical, pero en la parte inferior hay sifones que van conectados a este ramal. Podemos ver obviamente en esta parte otro colector, se está colocando otra caja de inspección de aguas negras. Devolvámonos y recordemos las cajas que yo había mostrado, son como estas. En este caso son de PVC, aquí una publicidad no paga. Palco tiene algunas de ellas, pero hay otras empresas, Durman y demás, que tienen estas cajas. Esa es nuestra caja de aguas negras y este es nuestro colector. Obviamente esto va enterrado, como aquí, y nosotros pues podemos observar estos elementos que acabamos de ver. Ahora, estas imágenes que voy a mostrar me ayudan un poquito más a identificar todo. Son muy didácticas y son de un modelo en BIM. Un modelo en BIM son modelos digitales que me ayudan con la información de una edificación. Programas como Revit, en este caso es de Revit, me permiten hacer estos modelados. Y aquí podemos observar, primero miremos la izquierda, es la red de una vivienda. Aquí también
estos colectores que estoy mostrando aquí, estos bajantes, perdón, son de aguas lluvias. Vamos a concentrarnos en estos, entre las cajas y estos que son de aguas negras. Un ejemplo, este es un baño. Aquí podemos ver el lavamanos, las rejillas de piso, los sifones de piso. Aquí había una ducha, aquí se puede ver los elementos de la ducha, por eso el sifón de la ducha, el sanitario. Y esto es un ramal y va a bajar, valga la redundancia, va a descargar mediante ramal a un bajante. Esta es la proyección. Como no hay más en la parte superior, solo proyecto la ventilación en la parte superior de la vivienda, al igual que acá. Lavamanos, sifón de piso, sifón de ducha, colector, bajante de aguas negras. Aquí el bajante o el colector, a veces por espacio se puede proyectar todo, a veces no. Estos son los bajantes, esta es la ventilación. Y este en el primer piso es mi colector y este es colector. Esto es un lavaplatos, ramal de lavaplatos, esto es la zona de lavadero y lavadora. Y conectamos a una caja que viene con otro colector, a caja externa, y aquí ya va el alcantarillado municipal. Entonces esto es nuestro colector. Para verlo mejor, esta parte le di una vuelta y aquí tenemos el sanitario. Lo giré como si lo estuviéramos mirando de acá de frente. El sanitario, el lavamanos y el ramal que tenemos en esta parte, pero si se dan cuenta que aquí venía la ventilación y el bajante. Entonces el bajante de ventilación, porque conecté este ramal a ese bajante para ventilarlo, y el bajante de aguas negras que cae en un colector. Y aquí este es el del segundo piso, este es esta parte, y aquí podemos, perdón, este es esta parte, y le di vueltas como si lo estuviéramos mirando desde acá, de aquí hacia allá. Lavamanos, sanitario, mire que el sanitario sale, se conecta, por atrás va el lavamanos, y el lavamanos tiene su sifón acá, el sifón de piso, el sifón de la ducha y la ventilación. El ramal conecta el bajante y aquí prolongamos nuestro bajante de ventilación. Esto es muy didáctico, pero esto ayuda sobre todo para el cálculo de cantidades de obra y para poder revisar que el modelado en BIM y en Revit, poder revisar que no hayan interferencias con otros sistemas como eléctrico, hidráulico, agua potable y estructural en una edificación. Bueno, ahora vamos a proceder a hablar cómo se hace el trazado. Ya casi vamos a terminar la primera parte, que es lo que nos vamos a concentrar hoy. Hay algunos pasos que yo recomiendo y el primero es que el inicio de la red, que es el punto de entrega de cada aparato, debe contar con un sifón o sello hidráulico, ya lo habíamos hablado. El trazado uno lo proyecta en planta. ¿Qué es en planta? Pues me ubico aquí en nuestro planito y lo hago en planta y planteo las soluciones. Hago mi trazado en planta y trato de evitar recorridos largos. Entre más directo sea, mucho mejor. ¿Por qué? Porque así minimizo pérdidas. Recordemos que tenemos poca energía disponible. La red debe estar aislada mediante una caja de inspección al final, que fue la que hablábamos en nuestra cometida. Esta caja final, hasta allá. Esto es lo que me permite aislar un poco de la red municipal y si quiero le coloco una válvula antirretorno. Si es posible le colocamos una válvula antirretorno. Los cambios de dirección en la red no deben ser mayores a 45 grados. Y ojalá trabajar en espina de pescado. ¿Qué es una espina de pescado? Un colector principal y vamos llegando en diagonales con colectores a nuestra red. Y realmente, por lo menos aquí en Colombia, el material más usado es PVC. Se recomienda utilizarlo, pero también este material hay que protegerlo de la intemperie porque si lo dejamos a la intemperie se daña muy rápido. Vamos a utilizar en una vivienda, una edificación tipo, y obviamente entre mayor sea la edificación, más crecen estos diámetros desde 2 pulgadas, que van 2 pulgadas, los sifones de piso, las duchas, eso van 2 pulgadas, hasta 8 o 10 pulgadas, pero ya cuando hablo de 8 estamos hablando de proyectos muy grandes o de 10. Entonces en una vivienda vamos a ir desde 2, 3 pulgadas, 4 pulgadas un sanitario, un colector y el colector final de entrega o la cometida del alcantarillado 6 pulgadas. Vamos a tratar de conservar la pendiente del tramo principal al que van llegando todos los demás ramales, o sea, hacer nuestro ramal en una misma pendiente y no hacer cambios tan abruptos. Debe ser mayor a 1% y esto me lo recomienda la NTC 1500. El diámetro de un ramal o colector nunca puede ser menor al que lo precede. Ejemplo, voy en salida un sanitario en 4 pulgadas, no podré descargar en 3. Tengo que seguir en 4 y si lo necesito aumento.
porque esas reducciones de diámetro hace que generen obstrucciones y taponamientos. Las velocidades en estos colectores cuando las chequemos deben ser mayores a 0,6 y menores a 5 metros por segundo. Ya es un parámetro, por favor lo apuntamos para tener en cuenta en nuestro diseño. El diámetro de los bajantes no debe ser menor que la salida de orificio de los aparatos. O sea, yo tengo un sanitario que bajó en 4, que sale en 4, ya el bajante debe ir en 4 pulgadas. Si no, si tengo diámetros de aparatos de menor diámetro y voy con un ramal de menor diámetro, pues puedo ir en 3 pulgadas en los bajantes. Es indispensable y se recomienda no usar Y, eso me lo recomienda la NTC 1500. Importantísimo conocer el diseño estructural para no estar atravesando ni viguetas, ni vigas, ni columnas. Eso no se debe hacer. Tengo que hacerlo a un lado y pasar por debajo, por encima de ellas. Es importante revisar que no se presenten interferencias. Y por último, tener claro cuál es la profundidad del alcantarillado municipal a la que vamos a entregar, porque no puedo llegar por debajo de ella. Si en algún caso no tengo otra opción, tendré que plantear equipos de impulsión o de bombeo de aguas negras, pero no se debe hacer porque sale antieconómico. Listo. Vamos a empezar a hablar de la hidráulica de los desagües. Entonces, para la hidráulica de los desagües vamos a hablar de los ramales y colectores. Ya dijimos que hablábamos de superficie en flujo libre y conducto circular, entonces nosotros tenemos que ir a recordar la ecuación de Manning. Manning me decía que la velocidad es 1 sobre n, el n de Manning por el radio hidráulico a la 2/3 sobre s a la 1/2. Recordemos que R radio hidráulico, eso depende de la sección, pero como es a flujo libre y no a flujo lleno, no podemos utilizar la sección tradicional. Ahorita miraremos cómo las calculamos. Y por la fórmula universal de continuidad, caudal es igual a área por velocidad, entonces a esto le multiplicamos por velocidad, por el área, perdón, porque esta es la velocidad, y tenemos nuestro caudal. Recordemos que el n de Manning es una n de rugosidad o un coeficiente de rugosidad que el señor Manning estableció en unas tablas de cierta forma empírica y ya están tabuladas, y para algunos elementos nosotros tenemos estos valores. Más adelante en nuestro ejercicio miraremos cuál n de Manning vamos a utilizar. Los colectores deben tener máximo, la lámina de agua debe ser del 75% del diámetro, entonces ya es un parámetro a utilizar. Esta lámina máximo debe ser el 75% del total del diámetro de la tubería. Tengo que recordar algunos aspectos como la fuerza atractiva. La fuerza atractiva se denomina una fuerza de autolimpiante que me ayuda a que se presente una limpieza sin ayuda, o sea, que se limpie sola la tubería, y está representada por el gamma, por el R, por el S, peso específico del agua. Deberá ser del agua residual, pero podemos tomar el valor del agua, el radio hidráulico de la sección que estoy evaluando, por eso debo conocer la altura de la lámina de agua y la pendiente del ramal o colector. Esta fuerza atractiva o TAO debe ser mayor a 0.15 en kilogramos metro cuadrado. Si es mayor a esto, nosotros garantizamos que los colectores o los ramales se limpian de manera automática. Si es menor, tendremos problemas de asentamiento o sedimentación. Por eso la norma me dice que debe ser mayor. Mínimo debe ser 0.15. El número de Freud es un número dimensional que me relaciona los efectos de la inercia y la gravedad actuando sobre un fluido. Y también está relacionado con el régimen o el flujo crítico, subcrítico o supercrítico. Lo ideal es nunca trabajar en crítico. O sea que el número de Freud debe ser o menor a 0,9 o mayor a 1,1. Y esto es igual a las fuerzas de inercia, que es velocidad sobre gravedad por profundidad hidráulica. Más adelante la calcularemos. Y debe ser o menor a 0,9 o mayor a 1,1. Recordemos que los elementos de la sección de un canal se sacan para una sección circular de esta manera y están en función de Y y de D, y por tanto un ángulo θ. Ahorita miraremos cómo se calcula cuando hagamos los datos, pero lo podemos ir recordando en nuestros conceptos de hidráulica y de mecánica de fluidos. Entonces aquí hay unas fórmulas que vamos a emplear después para el área mojada. ¿Por qué? ¿Dónde necesitamos el área mojada? Aquí. El radio hidráulico, y recordemos que el radio hidráulico es área sobre perímetro mojado, aunque ya tengo la forma del radio hidráulico, aquí está la del perímetro mojado, el espejo del agua y profundidad hidráulica. Si quieren encontrar más, ejemplo, un libro tradicional donde encontramos todas las secciones, es el Bente Chau, hidráulica de canales. De ahí saqué esa tabla. Y por último, y para terminar nuestro video del día de hoy, vamos a ver cómo funciona la hidráulica de los bajantes. No funciona igual porque los bajantes son verticales.
Entonces en los bajantes yo tengo que el agua va a ir pegada a las paredes de la tubería y en el centro se me va a generar un cilindro de aire. Entonces se ha estudiado y se ha determinado que para calcular yo cómo se comporta esto, tengo que ver algunos elementos. Primero, el caudal de los bajantes está dado por esta fórmula, que el caudal máximo que puede transportar un elemento es 1.754 por R, donde R es relación de áreas, y se recomienda utilizar 7 sobre 24, o sea, ya es un término fijo. ¿Quién lo recomienda? La NTC 1500. Y D es el diámetro. Esta fórmula no cumple un sistema de unidades. Entonces, este caudal da en litros por segundo, pero dentro del diámetro en pulgadas. Estos factores me ayudan a hacer una conversión. Y ahorita haremos un ejemplo para entender cómo funciona. Entonces, pero para entender también yo tengo que garantizar de que el agua cuando caiga de vertical a horizontal tenga, después de un resalto hidráulico que se genera, vuelva a su régimen normal. Para eso tengo que garantizar algo que es una longitud de transición o longitud terminal y lo voy a calcular con esta ecuación, punto 17 por B sub t al cuadrado. Pero B sub t es igual a 2.76 por Q sobre D al 0,4, donde Q es el caudal en litros por segundo, D es el diámetro del bajante, y una vez tengo esto, calculo la velocidad y la reemplazo aquí y tengo que LT. Se recomienda que ese LT sea el que nosotros respetemos para después de ese LT si conectar un ramal, porque si no, este flujo o este resalto hace que se me puedan devolver hacia sifones o los demás ramales el agua. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces vamos a poner un ejemplo acá. Primero, el ejemplo me dice que yo tengo un bajante de 4 pulgadas y que desagua 500 unidades. Me voy a adelantar todavía, por eso tengo aquí el caudal, luego miramos unidades, aunque funcionan similar a las de agua potable, estamos hablando de unidades de Hunter. En otras palabras, ese bajante de 4 pulgadas lleva un caudal de 8.85 litros por segundo. Vamos a revisar si cumple o no cumple. Entonces, primero, vengo a reemplazar en esta ecuación. Muy fácil. Para eso tengo esta tablita o reemplazo aquí. ¿Qué es reemplazar aquí? R vale 7 sobre 24. Y D, que es el otro, lo incluyo en pulgadas, vale 4. Si yo lo calculo, vamos a ver cuánto da. Diámetro, para eso podemos reemplazarlo, pero si no, para eso pues tenemos esta tabla. Diámetro 4 pulgadas, R7 sobre 24. ¿Qué quiere decir? Que el caudal, ese bajante de 4 pulgadas me puede transportar un caudal de 9.1 litros por segundo. Si reemplazamos todo acá nos va a dar 9.1 litros por segundo. Me dicen que lleva 8.85, o sea que lleva menos de lo que puede transportar, estamos bien. ¿Quién establece esta ecuación? Esta ecuación la establecen estos señores, Bob Dawson y Rod Hunter. Y esos señores estudiaron y determinaron que el flujo en los bajantes se comporta de esta manera. Ahora, teniendo eso, vamos a ver cuánto es la longitud terminal y cuánto es la velocidad terminal del bajante. Aplico Q sobre D, Q era 8.85 y D es 4. Y aplicando esto me da que la velocidad, aplicando esta formulita que vimos en la diapositiva anterior, me da que la velocidad terminal es 3.79 metros por segundo. Teniendo la velocidad terminal, aplico la otra de la longitud terminal y me da que tengo 2.44 metros. ¿Qué quiere decir ese 2.44 metros? Voy a devolverme una imagen que tengo por acá. Quiere decir que si yo traigo ese bajante y por ese bajante viene ese caudal de 8.85 y es de 4 pulgadas, tengo que respetar al menos 2.44 metros antes de conectarle otro ramal o hacerle otra conexión. Eso es lo que quiere decir. Listo, entonces por favor verifican estos datos que acabo de calcular ustedes de manera independiente en su calculadora. En el libro de Héctor Alfonso Rodríguez Díaz pueden encontrar en las páginas 128 y 129 la demostración de esta fórmula. Y ya de manera general este es el repaso que necesitábamos para la hidráulica de los elementos. Vamos a dejar aquí hasta este video, espero que se haya entendido. En un próximo video ya empezaré a hablar de estimación de caudales y de hacer un diseño de la red. Espero que haya sido muy útil el video, que hayan aclarado las dudas y complementen esto con lectura sobre los libros de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Hasta un próximo video, que esté muy bien. Chao, chao.